bebiendo agua del mismo pozo, es el nombre de nuestro programa. ¿Qué esperamos? Le sacie su sed, como la está saciando continuamente miles y miles de personas. Eso le dijo Jesús a la samaritana: el que beba de esta agua, la que estaba botando del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, él es el pozo por excelente, nunca más tendrá sed. Bueno, quisiéramos considerar esta noche un tema muy importante, basado en un versículo de la Biblia que ha sido muy mal leído y que ha creado muchísimos problemas. Se trata de 2 Corintios capítulo 5, 16 y 17. Dice así: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta lectura literal, así como está, presenta muchos problemas, porque muchas personas han entregado su vida al Señor, pero siempre reconocen que todavía hay mucha cosa que mejorar en su vida, que hay muchas fallas de carácter, de pensamiento, de crecimiento en la fe, etc. Y han llegado a pensar esas personas que no son cristianas, porque leen esa lectura literalmente. Veamos de qué está hablando el apóstol Pablo. Algunas personas se han preguntado realmente quién era Pablo y por qué Pablo emerge en la comunidad primitiva de una manera especial para arrojar luz, yo diría para interpretar al Señor Jesús como nadie lo ha hecho. Con razón, muchos han llamado a Pablo, intérprete de Cristo Jesús. No creador de Jesús, sino intérprete. Resulta que el pasaje dice que las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas viejas cosas que han pasado y que nosotros sentimos que todavía están en nosotros? Muchas actitudes, mucho comportamiento que a veces decepciona profundamente. El texto no aclara, no dice cuáles son esas cosas viejas, pero si sigue leyendo el pasaje, si lo lee un versículo antes de 2 Corintios 5:17, se da cuenta que Pablo está hablando del Señor Jesús. Dice él en ese pasaje: y aún si a Cristo conocimos en la carne, es decir, en la flaqueza, carne ahí significa debilidad, limitaciones, ya no lo conocemos así. Pues ¿cómo era que conocía la iglesia primitiva a Cristo? Como aquel que murió, que sucumbió ante la muerte, que parece contradecir mucho de lo que el Evangelio de Juan nos ha dicho: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pablo nunca fue discípulo de Cristo en la tierra, ni lo conoció, no lo oyó nunca, no anduvo con él. ¿De dónde coge Pablo tanto material y tanta sabiduría para escribir sus cartas, que son bastantes? De la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en el tiempo que Pablo se convierte y escribe, ya anda como en los 20, 30 años, desde que Jesús había resucitado. Pablo se refiere a eso. No lo conocí yo, ni lo conocimos según la carne, esa debilidad y limitación,
sino a un Cristo que ahora vive, que resucitó, que no está muerto. Ese es el gran mensaje que nos da el apóstol en 2 Corintios 5. Y entonces, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Las cosas viejas que han pasado precisamente consisten en el conocimiento que muchos tenían de un Cristo débil que había muerto. Pero Pablo no conoció a ese Cristo. Pablo conoció a un Cristo que vive, el que le apareció en el camino a Damasco y que habló con él y que se le sigue manifestando según el libro de los Hechos. Más adelante Pablo va a decir que él recibe de la comunidad de fe todo aquel bagaje, toda aquella hermosura de doctrina que la iglesia ya creía después de tanto tiempo y que lo predicaba. Pablo entra en contacto con la iglesia, tanto la de Jerusalén como la de Antioquía, donde llega a servir personalmente. No lo hizo en la iglesia de Jerusalén, ahí encontró puertas cerradas en cierto sentido, porque no creían en Pablo, dudaban de que realmente se hubiera convertido. Pablo tuvo que luchar con eso, pero él se mantuvo firme, que Cristo le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él contesta: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hasta ahí Pablo creía que estaba destruyendo, mediante la masacre que efectuaba en los cristianos, entregándolos con aquel odio que lo caracterizó y del cual él más adelante nos dirá en sus cartas que él pide perdón al Señor, que a él se le apareció por último como un abortivo, porque así es como le llegó a conocer de una manera débil. Ahora ya no es así. Ahora el Cristo resucitado, el Cristo vivo, se le aparece y lo llama al ministerio. Y esa es la riqueza de ese pasaje de 2 Corintios 5:17. Y cuando llegamos a 1 Corintios 15, en la primera carta, dice: yo recibí del Señor. Esto es lo que yo aprendí y esto mismo os lo entrego. Es decir, Pablo hizo una cadena con la historia de la iglesia primitiva, con los hermanos convertidos. Creó un sistema de doctrina en base a la tradición. Para Pablo la tradición que se centra en Cristo es buena. La tradición que se aparta de Cristo hay que tener mucho cuidado, porque Cristo libera, Cristo santifica, Cristo nos llena de alegría, de esperanza, de júbilo, de una gran esperanza para el futuro. Como dice en otra parte: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Claro que sí. La gran esperanza que abrigamos como cristianos, que el Señor viene, es una tradición que la iglesia le tradujo a Pablo, le enseñó. Él oyó, aprendió de los hermanos lo que habían aprendido, especialmente en el momento en que Pablo no lo conocía. Pero cuando llega a conocerlo y él se junta con los hermanos, tanto de Jerusalén como de Antioquía, recibe mucha luz, y a eso lo llama él: ahora conozco a un Cristo vivo. Ya no conozco a un Cristo débil, sino a un Cristo poderoso. Ojalá que esto le sirva de entendimiento para que usted sepa que Pablo se alimentó de la tradición de la iglesia primitiva, del mensaje de la iglesia primitiva, que la iglesia siguió predicando. Todo lo que se encuentra en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Juan, de la resurrección de Cristo, cómo se levanta de entre los muertos, es maravilloso. Y eso fue lo que lo sostuvo hasta el fin de sus días,
Y es lo que sostiene a la iglesia hasta el día de hoy, después de 2000 años, que Cristo vive, que Cristo fue exaltado, que subió y se sentó junto con el Padre en su diestra, según el Evangelio, y según dicen los primeros credos de la fe cristiana. Y espera regresar. Regresar quiere decir manifestarse a los hermanos creyentes en Cristo Jesús. Lo primero que va a pasar es una resurrección general de todos los que hemos creído en Cristo, si en el momento de su venida estamos muertos. Y si viene antes de que nosotros muramos, dice que nos transformará nuestros cuerpos. La flaqueza de nuestra naturaleza desaparecerá y por aquella hermosa metamorfosis que efectúa Dios en el cuerpo nuestro por medio de Cristo, va a ser maravillosa. Y los muertos en Cristo resucitarán. Todos los que murieron en la fe del Señor van a resucitar. Y junto con ellos, nosotros, los que estemos vivos, ascenderemos a la presencia del Padre. Espero que esta corta reflexión le haya puesto a pensar. Y si tiene alguna duda, llámeme al 22 35 36 21 o escríbame al correo antomora antomora 35 @gmail.com y con mucho gusto yo le contestaré. Que el Señor nos bendiga a todos los que estamos en este camino creciendo cada día.